Ageo capítulo 1. Esta serie se va a llamar Edificando nuestras vidas en Dios. Va a durar 5 semanas, ¿cierto? Edificando nuestras vidas en Dios. Y hoy día vamos a hacer una introducción en todo lo que es el libro de Ageo. Explicar un poco de manera general de qué habla el libro de Ageo, ¿cierto? Y el contexto histórico también del libro de Ageo, para ya desde la próxima semana comenzar a ver de manera expositiva todo el libro, capítulo por capítulo, verso por verso, si el Señor así lo permite. Bueno, antes vamos a orar al Señor, rogando que Él nos dirija, ¿cierto? Abra nuestros corazones, nuestro entendimiento y que podamos estar atentos a la palabra de Dios. Esta enseñanza es muy importante porque nos va a introducir al contexto histórico de Ageo. Si no entendemos el contexto histórico de Ageo, entonces usted no va a poder entender el libro cuando lo lea. Eso pasa mucho con los profetas. Si usted no entiende en qué periodo vivió el profeta, usted no va a entender, ¿cierto? El libro. Y lo que más va a poder hacer es aplicar versículos así de manera aislada a su vida. Ya si va Jeremías y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces, lo puedo aplicar, pero no voy a hacer el contexto histórico de Jeremías. ¿En qué tiempo vivió Jeremías? ¿Por qué Jeremías dice eso acerca de tal pueblo? Etcétera. Oremos al Señor para rogar su dirección. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, voy delante de su presencia, Señor, pidiéndole perdón por mis faltas, Señor, por mi falta de devoción, mi falta de santidad, Padre Celestial, mi falta de compromiso, Dios mío, para con usted. Ruego que usted perdone mis pecados, Señor, y le ruego en Cristo que usted me haga más semejante a usted, Padre Celestial. Quiero ser como usted, Señor Santo, por favor, moldéeme, Señor, deshaga, Señor, el vaso imperfecto y forme, Señor, un vaso para su gloria, Señor, un vaso de honra. Padre, que el mundo pueda ver en mí a Cristo, Señor, que mi familia pueda ver en mí a Cristo, que la iglesia pueda ver en mí a Cristo, Señor, para que puedan ser, Señor, también imitadores de usted. Obre, Señor, usted mi vida, Padre, y obre la vida de la iglesia también, y que cada uno, Señor, pueda disponer su corazón y su vida, Señor, a honrarle con todo, Señor, que nuestras prioridades en la vida sean solamente usted, Señor. Le rogamos, Padre, en Cristo, y rogamos su gracia. Amén. Entonces se va a llamar esta serie, dije, Edificando nuestras vidas en Dios, pero hoy solamente veremos una introducción al libro de Ageo. Bueno, ¿alguien no ha leído el libro de Ageo alguna vez? Levante la mano si usted no ha leído el libro de Ageo. No saben ni de qué se trata el libro de Ageo. ¿No? ¿Solamente dos? ¿Alguien sabe de qué habla el libro de Ageo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna idea de Ageo? Es un poco de los profetas olvidados dentro de las predicaciones o de los cultos de adoración, la predicación bíblica, ¿cierto? Normalmente predicamos de los evangelios, del sacrificio de Cristo, que es muy importante, ¿cierto? Lo que Cristo ha hecho por nosotros, importante recordarlo siempre, pero muchas veces olvidamos que también estos profetas están dentro de la palabra de Dios. Y obviamente el predicarlos para un predicador requiere mucho más estudio porque tiene que introducirse, como les decía, en un contexto histórico que muchas veces es bien denso. Pero no sé si tienen algo más acerca del libro de Ageo, algo más que compartir. ¿No? ¿Nadie más recuerda de qué habla el libro de Ageo? Bueno, la hermana Bernie tenía razón. Es un libro post-exílico, ¿cierto? Ageo vivió después del cautiverio a Babilonia, o después del regreso de Israel, o de Judá específicamente, cuando regresó de Babilonia, cuando estuvo cautivo 70 años. Amén. Entonces, en ese tiempo vivió Ageo. Y durante estas 5 semanas, yo voy a entrar ya en el contexto histórico después, un ratito más, pero durante estas 5 semanas veremos estos 5 sermones que tienen que ver con este alentador, hermanos, muy alentador libro, ¿cierto? Profeta, que es el de Ageo. Y lo que veremos en estas semanas serán los 4 oráculos. Los 4 oráculos de Ageo, ¿cierto? Como profeta de Dios. 4 revelaciones o 4 palabras de Dios que vinieron al profeta Ageo y que él comunicó a los líderes del pueblo, tanto a Zorobabel como a Josué, ¿cierto? Y también
al pueblo de Israel. Ahora, el libro de Ageo abarca alrededor de 4 meses. Abarca un periodo cortito. Desde que comienza el libro de Ageo a recibir Ageo las palabras de Dios hasta que termina en el capítulo 12. Usted ve, tiene solamente 2 capítulos y termina en el versículo 23 del capítulo 2. El tiempo que abarca este pequeño libro son solamente 4 meses. Amén. 4 meses. Entonces, hay 4 oráculos, 4 revelaciones que recibe, 4 palabras de Dios que recibe Ageo como profeta. Y la veremos en 4 sermones, ¿ya? 5 con esta introducción. Veremos del capítulo 1, verso 1 al 11, las prioridades que debemos tener nosotros como cristianos en la vida. Dios en primer lugar. Eso veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Amén. Dios debe estar en el primer lugar de nuestras vidas, hermanos. Y eso lo olvidamos. Muchas veces, de la boca para afuera, decimos, sí, Dios está en el primer lugar. Pero la práctica, muchas veces, hermanos míos, no es así. No es realmente así. Desde el capítulo 1 también, versículos 12 al 15, veremos un avivamiento en el pueblo de Israel. Y es por lo que nosotros también como cristianos, de manera personal, ¿cierto? Y como iglesia también debemos orar al Señor. Un avivamiento de parte de Dios. Y ese avivamiento viene por la palabra de Dios. Y porque Dios despierta el espíritu cristiano, ¿cierto? Para servirle y honrarle. En el capítulo 2, veremos en el tercer sermón, desde el versículo 1 al 9, la promesa de Dios de una más grande gloria. Los judíos en aquel tiempo esperaban, ¿cierto?, que el templo que estaban construyendo fuera glorioso, pero se decepcionan cuando están en medio de la construcción. Pero Dios les promete que un día vendrá el deseado de todas las naciones y Él, ¿cierto?, la gloria de Él, o la gloria de la casa de Dios, producto del deseado de todas las naciones, será más grande. Será mucho más grande. Y veremos la promesa de un Mesías en el libro de Ageo. La promesa de Cristo en el libro de Ageo. Y luego en el capítulo 2, versículo 10 hasta el verso 23, veremos la santificación que debe tener un cristiano en la adoración. Nosotros cuando adoramos a Dios o para adorar a Dios, debemos presentar delante de Dios vidas santas, hermanos. Si no hay vidas santas, ¿cierto? Solamente lo que sale de su boca cuando usted canta, cuando usted hace algo en la iglesia para el Señor, son solamente palabras y hechos. Absolutamente nada más. Cristo dijo a los fariseos, ¿cierto?, o al pueblo de Israel, citando un versículo de la Biblia que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cierto? Muchas veces de la boca para afuera hablamos lindo, hermano. Y lo digo por mi propia vida. Pero es una realidad. Vivo una vida en mi intimidad, en mi privacidad, ¿cierto? Vivo una vida realmente santa, una comunión realmente cercana con el Señor. Debe haber una santificación, hermanos, en la adoración. Y también veremos dentro de ese sermón, para no hacer otro más, en el versículo 20 al 23, la segunda venida de Cristo, también mencionada en el libro de Ageo. Y en esos sermones, hermanos, estaremos estas semanas visitando, ¿cierto?, interiorizándonos en este realmente alentador libro. Ageo, como decía la hermana Bernardita, habla de la edificación del templo de Dios. Amén. La edificación del templo de Dios. Y Ageo es uno de los profetas, quizás de los pocos profetas, que tuvo, a pesar de que para mí todos son exitosos para la gloria de Dios y de acuerdo a la forma en que Dios ve el éxito, quizás Ageo es uno de los pocos que tuvo resultados positivos en la tarea que Dios le dio. Y él pudo ver esos resultados. Ahora, Ageo y Zacarías, ¿cierto?, el libro que viene, el profeta que viene después, son contemporáneos. Ellos vinieron juntos, ¿cierto?, al pueblo de Israel y dieron juntos la revelación de Dios al pueblo. Yo les voy a pedir como tareas, y espero que lo puedan hacer, tienen toda una semana para hacerlo, lean el libro de Esdras para entrar a la enseñanza de Ageo después, el libro de Esdras y de Zacarías. ¿Ya? Lean el libro de Esdras, son un par de capítulos solamente corto.
Y también Zacarías no es muy largo, quizás uno de los profetas menores más largo, pero en sí es poco el contenido que tiene. Ustedes pueden leerlo en casa, porque Zacarías, ¿cierto?, también da revelaciones de parte de Dios al pueblo en este periodo en que Ageo vivió, ya que ellos juntos vinieron a alentar al pueblo en tiempos de decadencia. Como dijimos, como dijo la hermana Bernardito también, son profetas post-exílicos. ¿Ya? Hay profetas preexílicos, hay profetas exílicos y profetas post-exílicos. ¿Qué significa? Profetas que vivieron antes del exilio de Israel o de Judá a Babilonia, donde estuvieron 70 años cautivos. Hay profetas que vivieron, por ejemplo, como Isaías, que fue preexílico. Profetas que vivieron en el cautiverio, como Daniel, ¿cierto?, que estaba ahí, lo podemos ver en el libro de Daniel. Jeremías, que se quedó en Judá, no fue al cautiverio, pero se quedó en Judá predicando en el exilio. Ezequiel, ¿cierto? Y también profetas post-exílicos como Ageo, Zacarías, Malaquías. Eso quiere decir después del exilio, cuando Israel ya volvió de los 70 años en el cual estuvo cautivo en Babilonia. Amén. Entonces, estos dos profetas, Ageo y Zacarías, hermanos contemporáneos, profetas post-exílicos, animaron al pueblo de Dios a la reconstrucción del templo de Dios. ¿Por qué el templo de Dios estaba destruido en aquellos tiempos? Porque un hombre, un rey malvado, ¿cierto?, llamado Nabucodonosor, destruyó el templo de Dios. Amén. Entonces, antes de ir a lo que habla un poco, recuerden que es solamente una introducción. Para ir a lo que habla el libro de Ageo, me gustaría contextualizar este profeta, ¿cierto? Y al libro, en la historia de la nación de Israel, ¿cierto? O de Judá. Debemos recordar que después de Salomón, producto del pecado de Salomón, Israel se dividió en dos, ¿cierto? Ustedes saben eso. Israel se dividió en dos. Si usted lee los libros de los reyes, ¿cierto?, de las crónicas, se va a dar cuenta de eso. Con Roboam y Jeroboam, ¿cierto? Se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte componía 10 tribus de Israel, ¿cierto? Y el reino del sur tenía solamente 2, Judá y Benjamín, ¿cierto? Y muchas veces estuvieron en guerra. Y ahí usted puede ver que en la Biblia, cuando se mencionan los reyes, los reyes y las crónicas, muchas veces habla del rey de Israel, ¿cierto? Y del rey de Judá. ¿Por qué? Porque Israel estaba dividido en dos. El reino del norte se denominaba el reino de Israel y el reino del sur el reino de Judá. Amén. Vemos en el caso de Jeroboam y Roboam, que fueron los primeros reyes con un reino dividido. Hasta Salomón el reino estaba unido, ¿cierto? Pero en el año 587 a.C., ¿cierto? 587 a.C., el rey Nabucodonosor, ¿cierto?, rey de Babilonia, vino a Jerusalén, hermanos, por tercera vez ya, y en esta ocasión este malvado rey destruyó los muros de la ciudad, el templo y la ciudad también. O sea, este rey realmente era malvado y asoló toda la nación de Judá. ¿Por qué Judá y no las tribus de Israel o las otras 10 tribus? Porque ya las 10 tribus de Israel, si ustedes recuerdan y leen la Biblia, ¿cierto?, los reyes y las crónicas, se van a dar cuenta que la nación o el reino de Asiria, antes que tomara el reino, cuando todavía Nabucodonosor y el reino de Babilonia era el reino fuerte o el imperio fuerte, los asirios tomaron cautivos, ¿cierto?, a los 10 reinos de Israel, especialmente en Samaria, y los llevaron cautivos, y ese pueblo, ¿cierto?, esas tribus nunca más volvieron a la nación de Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo este rey de Asiria? Obviamente quedaron algunos ahí en Samaria, que era la capital de los reinos del norte. El rey de Asiria envió gente de muchos lugares, especialmente de Asiria y de otros lugares, a habitar Samaria. ¿Ya? Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, porque los samaritanos se habían mezclado con gente de otras naciones, por lo cual eran mestizos y no eran judíos de cepa. Por eso no se trataban entre sí judíos y samaritanos, y los judíos que habían vuelto, ¿cierto?, y que eran judíos de cepa, ¿cierto?, ellos no querían tratar, por su nacionalismo, no querían tratar con los samaritanos. Amén. Es por eso que los samaritanos tenían una mezcla en la adoración.
Aceptaban ciertas partes de la Escritura, ciertas partes del Antiguo Testamento. En cambio, los judíos aceptaban todo el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Estamos uniendo la historia en Israel. Es importante entender esto, hermanos, para entender el libro de Ageo y para también entender lo que es Israel en el Nuevo Testamento. Entonces, este rey Nabucodonosor destruyó todo y se llevó cautivo por 70 años la mayor parte del pueblo de Judá, ¿ya? Donde su centro era Jerusalén, ¿cierto? Y el templo estaba en Jerusalén, ese templo que había construido con toda la gloria que vemos en la Biblia. ¿Quién? Salomón, el rey Salomón, ¿cierto? En cambio, el centro de adoración de la nación, del reino del norte, en este caso de Israel, era Samaria. Recuerden que cuando el mejor ejemplo ahí está Jesús y la samaritana. Nosotros decimos que la oración, decía ella, es en Samaria, en este monte, ustedes dicen que es allá. Recuerda la nación dividida, entonces tenían cada uno un centro de adoración y habían construido templos para ello. Ahora, Judá fue llevado cautivo 70 años a Babilonia, pero todo era por manos de Dios sobre este pueblo rebelde e idólatra, ¿cierto? Dios había profetizado esto a través de Isaías, ¿cierto? Que este pueblo iba a ser llevado cautivo por 70 años por su rebeldía y su idolatría. De hecho, vemos que después del regreso de Israel de Babilonia, ya no adoraron nunca más dioses extraños. O sea, Dios les enseñó, ¿cierto? Que Él era el único Dios verdadero. Ya no adoraban después, si ustedes no van a ver adoración a Baal, ¿cierto? A Moloch, ni que se fueran tras otros dioses después del cautiverio a Babilonia. Por eso ellos se fueron cautivos a Babilonia, por su idolatría. Ahora, ¿eso indica que Israel estuvo bien de ahí en adelante? No, otros fueron los problemas. Pusieron otras prioridades en su vida, ya no ídolos, pero otras cosas. Y lo vamos a ver en el libro de Ageo. Lo puede ver también en el libro de Malaquías. Entonces, hermanos, después de 70 años, Ciro, un poderoso rey persa, ¿cierto?, derrotó a Babilonia. Los persas, ¿cierto?, derrotaron a Babilonia. Usted puede ver eso también, esa profecía en Daniel. Si usted lee la estatua que Daniel vio, ¿cierto?, se va a dar cuenta que él vio una cabeza de oro que representaba al reino babilónico. Ya, esa cabeza de oro de la estatua de Daniel era el reino de Babilonia. Lo que Daniel estaba profetizando, los reinos que habían de venir. El pecho, ¿cierto?, y los brazos, no recuerdo qué metal eran, plata parece, o hierro, no, plata. ¿Sí era de plata? Ya, pero ahí usted puede leer en Daniel. Esa parte del cuerpo representaba al imperio medo-persa. Medo-persa, ¿ya? Que eran el reino que iba a venir a continuación de los babilónicos. Ciro, el rey persa, ganó la batalla a los babilónicos, ¿cierto? Y se convirtió los persas en el imperio más fuerte en aquellos tiempos, en el tiempo de Ageo, ¿ya? Después, ustedes pueden ver el vientre que ve Daniel ahí en su imagen, ¿cierto? Y eso indicaba al imperio griego. Y eso ya entramos al periodo intertestamentario. Alejandro Magno, ¿cierto?, conquistó el imperio persa y el imperio griego comenzó a gobernar. Es por eso que vemos en el Nuevo Testamento escrito en griego después. Amén. Y el idioma como el inglés en aquellos tiempos era el griego. La gente para el comercio hablaba griego porque lo que más quiso hacer Alejandro Magno es imponer su idioma en el mundo antiguo. Y después las piernas de hierro que ve Daniel ahí, largas, porque fue el imperio más largo, es el imperio romano. Y vemos ya en los tiempos de Cristo que el imperio gobernante, ¿cierto?, y que estaba subyugado Israel, era el imperio romano, ¿cierto? Y los pies ya, como de hierro y de barro, ya es una profecía escatológica, los últimos tiempos y el imperio que se va a levantar, ¿cierto?, al final de los días. ¿Amén? ¿Entendía eso usted? Ya, leamos más la Biblia, ¿cierto? El Antiguo Testamento es muy, muy importante, hermanos, para poder entender el Nuevo. Entonces, este poderoso rey Ciro derrotó a Babilonia. Y Ciro, en el año 538, antes de Cristo, emitió un decreto. Usted lo puede leer al final de los libros de las crónicas, ¿cierto? Que dice, esto estaba profetizado también con nombre. Si usted lo lee en el libro de Isaías, emitió un decreto que
permitió a las naciones exiliadas en Babilonia volver a su tierra natal. No estaba solamente Israel, quizás cautivo ahí en Babilonia, pero Ciro emitió este decreto que permitía a estas naciones volver a la tierra natal. Y ahora, ¿a qué libro entramos ahí? Al libro de Esdras. Usted puede ver eso en Esdras capítulo 1. ¿Ya? Vamos ordenando los libros de la Biblia, ya que no están en un orden cronológico, recuerden que yo les he dicho, sino que están en un orden temático. ¿Ya? Así está ordenado el Antiguo Testamento. Entonces llegamos al libro de Esdras. Por eso le dije que leyeran Esdras, porque ustedes van a entender ahí el contexto de Ageo y también Zacarías, que fue el profeta contemporáneo. Hermanos, alrededor de 43,000 judíos regresaron para construir el templo de Dios en Jerusalén, ¿cierto? Y también reconstruir la ciudad. En el séptimo mes del primer año, o sea, a los 7 meses de haber vuelto los judíos a Jerusalén, se construyó un altar para adorar a Dios. ¿Ya? En el segundo año, recuerden que esto comenzó el 538, en el segundo año, ya en el 536, ellos echaron los cimientos del templo. Eso es Esdras capítulo 3. Ya, por eso les estoy diciendo que lean el libro de Esdras, para entrar en el contexto la próxima semana. Echaron los cimientos ya del templo que iba a ser para la adoración a Dios, la reconstrucción del templo que Nabucodonosor había destruido. Entonces, después en Esdras capítulo 4, vemos que la obra de Dios, la obra del templo, se paraliza. ¿Por qué? Porque recuerden que los asirios, tiempo atrás, en el año 700 y algo antes de Cristo, o sea, mucho tiempo antes de que los judíos se fueran cautivos a Babilonia, habían llevado cautivos los asirios a la nación de Israel, o a las 10 tribus de Israel, que era el reino dividido, y habían enviado gente a morar en aquel lugar. Entonces se mezclaron y eran mestizos, había gente habitando cerca de la nación de Israel. ¿Y qué pasó? Usted lo va a leer en Esdras capítulo 4. Estos hombres fueron opositores después. Se opusieron a la reconstrucción del templo y a la reconstrucción de la ciudad y a la adoración de Dios en Judá. ¿Ya? Estos hombres fueron los opositores. Y paralizaron la obra. El pueblo de Israel se intimidó, el pueblo de Judá, ¿cierto? Los judíos se intimidaron ante el acoso de estos opositores. ¿Y sabe cuánto le duró esa paralización? 16 años. Llegaron de cautivos de Babilonia, estuvieron 2 años y luego 16 años paralizados sin construir la casa de Dios, que es lo primero que ellos debían haber hecho al haber vuelto ahí a Judá. ¿Por qué, hermanos? Porque estos hombres tenían otras prioridades antes que Dios. Otras prioridades habían en su vida. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana en el capítulo 1. Hasta que en el año 520, recuerden, 536 se paralizó la construcción. El año 520 llegan 2 profetas a alentar al pueblo a reconstruir la casa de Dios. Estos profetas eran Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías. Esdras capítulo 4, acompáñenme ahí. Esdras capítulo 4. ¿Estoy siendo claro? Es importante que entiendan esto para poder entrar al libro. Si tiene dudas, levante su mano y pregunta. No entendí esto, pastor. ¿Ya? Esdras capítulo 4, verso 24. Dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, la obra quedó suspendida hasta el año 2 de Darío, rey de Persia. Y sacamos la cuenta, ¿cierto? Eso eran 16 años. 16 años. Capítulo 5. Profetizaron, ¿quién?
Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios, del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hermanos, qué importantes son los líderes dentro de la iglesia. Qué importante es que una iglesia tenga hombres, ¿cierto?, en el liderazgo. Y no estoy hablando de simplemente un pastor, sino de hombres que lideren la congregación, que guíen a la iglesia. Qué importantes fueron para el pueblo de Israel, hermanos, hombres como Zorobabel, hombres como Josué. Porque estos hombres guiaron al pueblo a la edificación de la nación de Israel, o sea, del templo de Dios. Estos hombres guiaron espiritualmente al pueblo y lo guiaron también en la construcción. Hermanos, qué gran hombre hay en la escritura, que es Nehemías, que es posterior, un poco posterior, ¿cierto? A lo que está, a donde estamos contextualizando el libro de Ageo. Que fue un hombre de convicción, que guió al pueblo también a la reconstrucción de los muros de la ciudad. Un hombre, hermano, de oración. Un hombre que cuando estaba en la presencia de Artajerjes, ¿usted recuerda? ¿Cierto? Estaba en la presencia de este rey. Él cuando le consultó qué pasa en tu corazón, ¿por qué estás triste? ¿Cierto? Dice que este hombre oró al Dios de los cielos. Oró para poder presentar un proyecto claro. Oró para poder ser guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y llevar a buen término la obra que él quería realizar. Y usted se va a dar cuenta que era un hombre con carácter, a pesar de la oposición, a pesar del desánimo del pueblo, a pesar de que quizá en muchas ocasiones todo estaba en contra, este hombre siguió adelante haciendo la voluntad de Dios porque confiaba en un Dios todopoderoso. Y eso nos falta a nosotros muchas veces, hermano. Confianza en Dios, fe, oración. Las armas espirituales que Dios nos ha dejado para seguir adelante, batallando en las cosas de Dios. Y este es el contexto de Ageo. Ageo llega con Zacarías justo en el momento, ¿cierto?, donde habían pasado 16 años. 16 años. Y el pueblo, 18 con los primeros dos que habían llegado, y el pueblo no había hecho absolutamente nada por la casa de Dios, nada más que tirar los cimientos del templo. Y aún así estaban ofreciendo sacrificios. Pero ¿sabe qué? Dios le dice, de hecho en el capítulo 2, en el tercer sermón lo vamos a ver, todo lo que habían hecho ellos había sido pecado, inmundo, no había sido santificado, porque la casa de Dios no estaba construida, porque las prioridades en su vida, hermanos, eran otras cosas y no Dios. Vamos a leer capítulo 1 de Ageo, versículo 1 al 5 solamente, y la próxima semana vamos a leer del 1 al 11. En el año segundo del rey Darío, ¿se da cuenta? O sea, Esdras nos dice que no fue construido el templo hasta el año segundo del rey Darío. Y ahora dice Ageo, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, miren lo que decía el pueblo de Israel, hermanos, la nación de Judá, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, ellos habían dejado esto para después, decían, no, todavía no es el tiempo de reconstruir, todavía no es la voluntad de Dios que hagamos esto. No, hermano, era el tiempo, ellos no querían aceptarlo porque las prioridades de su vida eran absolutamente otras. Y lo vemos después en el contexto del pasaje. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Mire, es tiempo, no es tiempo, dice Dios, de construir la casa de Dios, pero sí es tiempo de que ustedes vivan en casas tan lindas, tan ya arregladas. Pasaron 16 años simplemente construyendo sus casas y no la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal
recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente le dice, hermano, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros, ¿qué hace? Corre a su propia casa. Esas eran las prioridades de Israel, hermano. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. O sea, Dios había parado toda la bendición a Israel. Todo el trabajo que hacían ellos era en vano. Porque Dios trajo sequía a ese pueblo. Muchos se esforzaban. Dice, sembráis mucho, versículo 6, y recogéis poco. ¿Por qué? Porque Dios había parado la bendición en el pueblo. ¿Por qué? Porque la casa de Dios no estaba reconstruida. Hermano, cuando las prioridades en el cristiano son otras sino Dios, Dios para la bendición espiritual y comienza a secar la vida cristiana. A secarla. Por eso que es importante estudiar este libro. Y ese es el primer mensaje de parte de Dios. Recuerden que este libro abarca 4 meses aproximadamente. El primer mensaje fue un 29 de agosto del 520 a.C. Comienza este libro el 29 de agosto del año 520 a.C. en el mes sexto, el primer día del mes. Eso equivale en el calendario de hoy, ¿cierto? Un 29 de agosto del 520 a.C. Hermanos, cuando los judíos llegaron a Judá, estamos viendo solamente el primer mensaje, vamos a ver así rápidamente los 4 mensajes de Ageo por hoy como introducción. Cuando los judíos llegaron a Judá se encontraron con ciertas dificultades. ¿Cuáles fueron las dificultades que quizás ellos no esperaban? Número 1, la tierra en Judá había permanecido sin cultivar durante esos 70 años, probablemente. Y estos hombres tenían que trabajar mucho para poder, ¿cierto?, recuperar la tierra y el alimento. Segundo, los judíos, que eran cierto grupo que había quedado en aquel lugar, no todos habían ido cautivos a Babilonia, se apoderaron de las propiedades de los deportados. ¿Eso a dónde lo puede usted ver? En Jeremías y Ezequiel, ¿cierto? Que fueron profetas que se quedaron ahí en el exilio. Y Jeremías y Ezequiel mencionan eso. ¿Ya? Por eso que es bueno entender el contexto que le decía yo. Entonces, se encontraron también con ese problema, que muchas de las propiedades de sus familias, ¿cierto?, estaban apoderadas por otros judíos. Tercero, la reconstrucción del templo y la construcción de la ciudad también iba a sufrir oposición por los vecinos, ¿cierto?, por los mestizos también, por la gente de Asiria. Iba a recibir una oposición externa. Amén. Problemas que se iban a encontrar los judíos allá. Cuarto, si usted lee el libro de Esdras, y lo vamos a leer también en el capítulo 2, hermano, y eso es maravilloso. A mí me impactó mi corazón el capítulo 2, verso 1 al 9, porque habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén, es una profecía. Ahí en el capítulo 2 vamos a ver que comenzaron estos judíos mientras llevaban 3 semanas trabajando, ¿cierto? Y ellos comenzaron a hacer comparaciones del templo de Salomón con el templo que estaban construyendo ahora y comenzó el desaliento. Una vez más. Entonces viene palabra de Dios, nuevamente por medio de Ageo. Entonces con esos problemas se encontraron. Entonces los que regresaron de Babilonia a la tierra de Judá sintieron un poco apremio en la reconstrucción del templo. Y en lo que realmente se preocuparon, hermanos, en lo que realmente ocuparon sus energías fue en reconstruir sus propias casas, ¿cierto? Y restaurar la producción agrícola para ellos. O sea, de sus propias necesidades. Esas fueron sus prioridades. Sus necesidades. Hermanos, así está el cristianismo hoy día, preocupándose de sus necesidades y no de Dios. No de Dios.
Es por eso que necesitamos un despertar. Es por eso que necesitamos un avivamiento. Y eso veremos, hermanos, el segundo sermón. 2 semanas más, Dios mediante. Necesitamos despertar como cristianos y poner en orden nuestras prioridades. Dios en primer lugar, no solo de palabras, sino de hechos, hermano. Una vida que sirva a Dios. Una vida que realmente glorifique el nombre de Cristo. 16 años este pueblo sin poner a Dios como prioridad. Dios tuvo que enviar a 2 profetas, Ageo y Zacarías. Y ese es el primer oráculo, ¿cierto? La primera palabra de Dios que recibe el pueblo por medio del profeta Ageo, ese 29 de agosto del año 520 a.C. Hermanos, las prioridades erradas de la nación los condujeron al fracaso espiritual. Vaya usted al libro de Malaquías, mucho tiempo después, más tiempo aún. ¿Y qué pasó? ¿Cómo termina Israel en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes ya contaminados. Les ofrecían lo cojo, lo ciego, dice el capítulo 1. ¿Recuerdan cómo comienza el capítulo 1, verso 6? El hijo honra al padre, dice eso en lo natural. El siervo a su señor. Dice, si pues yo soy padre, dice Dios a través de Malaquías, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decid, dice la palabra, ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre el altar pan inmundo. Hermanos, muchas veces ofrecemos a Dios en adoración pan inmundo. Lo cojo, lo ciego, las obras. Pero vamos a nuestro trabajo. Vamos a los colegios, en el caso de los jóvenes. Vamos a nuestra familia, lo mejor ahí. ¿Y a Dios? ¿Y a Dios? Dice el Señor, si pues yo soy padre. Si los hijos honran al padre, ¿quién es pueblo? Si hay leyes, ¿cierto? Que si un hijo desobedecía al padre, ¿cierto? Y ese hijo va a ser apedreado. Y si pues yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Habían siervos, ¿cierto? Habían esclavos ahí. Y eso obedecían a su Señor con temor. Y si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Hermano, es tremendo ver la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, ¿cierto? Al terminar el Antiguo Testamento. Es la condición de muchos cristianos, de muchos de nosotros. Prioridades erróneas en la vida de los hijos de Dios conducen, hermanos, al fracaso. Si Dios no ocupa el primer lugar en la vida, entonces no vivirá usted en victoria, no obtendrá la victoria en las batallas. No podrá tener una relación cercana con Dios. Ageo les predicó a este pueblo, ¿cierto? Exhortó a este pueblo de parte de Dios porque las prioridades no eran las correctas. Y ese es el capítulo 1, simplemente de Ageo. El primer mensaje de Ageo al pueblo. Ellos ocuparon toda su energía en construir sus propias casas, sus propias vidas, sus propias tierras, sus propios trabajos, pero se olvidaron de Dios, se olvidaron de la casa de Dios, hermano. Y Dios dice, mientras ustedes no construyan la casa, todo lo que hagan es inmundo. Todo lo que hagan es pecado, aún los sacrificios que entreguen a Dios. Hermanos, mientras Dios no esté en el primer lugar de nuestra vida, todo lo que hagamos es inmundo. Todo lo que usted haga para el servicio de la iglesia, todas las obras que usted pretendan ser dirigidas a Dios, si Dios no está en el primer lugar de su vida, entonces no sirve absolutamente nada. Lo que Dios quiere, dice el Salmo 51, es un corazón contrito y humillado. Eso no despreciarás tú, oh Dios. No quieres sacrificio, que yo lo daría, dice David. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso, hermano, que trabajaban estos hombres y su jornal era echado en un saco roto. No lo veían. Dios había parado la bendición. Versículo 6 del capítulo 1.
Anhelaba ver hoy día el capítulo 1, pero dije, no, es necesaria una introducción antes, para el contexto. Pero dice, verso 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Mire, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 11. ¿Quién había hecho esto, hermano? Dios. Dice, y llamé. Versículo 10. Porque por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios produjo eso. La próxima semana nos centraremos más en este pasaje. Pero quiero hacer una pregunta antes de pasar al segundo mensaje de Ageo. ¿Ha cerrado Dios la bendición espiritual en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted deseó la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió la bendición espiritual en su vida? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió usado por el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que sintió el poder de Dios obrando en su ser? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió edificado por la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que creció en algunas áreas en su vida? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? A veces lo ignoramos y lo olvidamos. Puede ser que hay problemas de prioridades. De prioridades. Luego, en el versículo 12 al 15, y ese va a ser el segundo sermón, veremos el avivamiento que produce la palabra de Dios en corazones dispuestos. El pueblo oyó a través de estos dos grandes líderes, Zorobabel y Josué. Dios, dice la Biblia, que alentó el espíritu de estos hombres para que reconstruyeran. Versículo 14, ahí está. ¿Qué dice? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Dios es el único que puede causar el avivamiento en corazones desalentados. Es por eso que la oración a Dios todos los días, hermanos, debe ser que Dios avive nuestros corazones, despierte nuestro espíritu para su servicio. Porque ahí sí que va a haber una diferencia. Ahí va a haber una diferencia. ¿Y qué pasó? Después de 16 años, por la palabra de Dios, hermano, el pueblo comenzó a reconstruir el templo. 23 días después, dice el verso 15, de que fue dada esta orden de parte de Dios, esta palabra de Dios, el pueblo comenzó a reconstruir. Comenzó a ordenar sus prioridades. Amén. A ordenar sus prioridades. Y hermano, 16 años sin construir. Y desde que comienzan en el verso 15 a reconstruir el templo de Dios, 4 años se demoró Israel en reconstruir el templo de Dios. Y ese fue el templo que mejoró, ¿cierto?, Herodes en el Nuevo Testamento. Segunda palabra de Dios a Ageo. Dijimos que este libro abarca no más de 4 meses. 17 de octubre del año 520 a.C. Me estoy adelantando mucho. 520 a.C., capítulo 2, verso 1 al 9, vemos el segundo mensaje de Dios al profeta Ageo. Recuerden que el otro había sido el 29 de agosto, ahora el 17 de octubre, ¿cierto?, del mismo año, un mes y algo después. Dios envía este mensaje al pueblo nuevamente. Las cuadrillas de trabajo, ¿cierto?, habían comenzado desde hace 3 semanas simplemente el trabajo para la construcción del templo. Recuerden que comenzó el 29 de agosto este edicto, esta palabra de Dios. 23 días después de esa orden comenzó el pueblo a reconstruir la nación de Israel, o sea, el templo de Dios, perdón. Y después 3 semanas, ya más o menos el 17 la fecha que les dije, el 17 de octubre, llega la segunda palabra de Dios. ¿Por qué? Después de 3 semanas de simplemente haber trabajado en el templo,
Ya, porque ya estaba algo formado, ya estaba estructurado lo que iban a hacer, ya resultaba evidente, hermanos, que el templo que iban a construir, el pueblo de Israel, no era el mismo templo que Salomón había construido tiempo atrás. No tenía la misma gloria, no tenía la misma grandeza, ¿cierto? Que estaba, ¿cierto?, en el templo en los tiempos de Salomón. ¿Y qué pasó? Las personas que recordaban, no eran todos, las personas que recordaban cómo era el templo anterior, recuerden que estuvieron 70 años cautivos en Israel, lo más probable es que las personas que recordaban esto tenían más de 70 años. Una generación probablemente casi murió ahí en Babilonia y nació otra en Babilonia. De hecho, muchos se quedaron allá porque tenían vida en Babilonia. Pero los hombres mayores de 70 años recordaban cómo había sido la majestad del templo de Salomón. Y sabían que este templo que estaban construyendo no era, ¿cierto?, con la misma gloria. ¿Y qué pasó? Trajo desaliento al pueblo. Es por ello que la segunda palabra de Dios en el capítulo 2, en el libro de Ageo, es de aliento al pueblo de Israel, con una promesa maravillosa de parte de Dios. El mensaje era un llamado a cobrar ánimo y a trabajar. Versículo 4 del capítulo 2, hermanos. Pues ahora, Zorobabel, el líder ahí dentro del pueblo, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Cierto? Zorobabel era el líder, el caudillo. Josué era el sumo sacerdote. Y cobrad, ¿qué dice? Ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Era evidente lo que estaba pasando. Un templo con menos gloria que el de Salomón. Pero ¿qué pasa, hermanos? Hay una promesa también. Una promesa que un día vendría. Dice, lo vamos a leer de ahí, el deseado de todas las naciones. Y es una promesa directa al Mesías. Una promesa directa a Cristo. Y que la gloria de ese templo postrero iba a ser más grande aún que la del templo de Salomón. Versículo 7. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá ¿a quién, hermanos? El deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, ¿qué dice? Será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este templo futuro, ¿cierto? Simbólicamente hablando o proféticamente hablando, habla del cielo, de la gloria. Es cierto que viviremos allá en aquel lugar, ese templo no creado por manos humanas, sino por Dios mismo. Muchos dicen que ese templo, registrado en el libro de Ezequiel, va a ser un templo que se va a construir en los últimos tiempos. No, hermano, ese templo es el cielo, es la gloria de Dios. Y Cristo, el deseado de todas las naciones, un día vendrá para llevarnos a la gloria y para ver su gloria, que será más grande que la de cualquier templo. Hoy día el templo es la iglesia. En el nuevo pacto el templo es la iglesia. Y esa iglesia un día va a estar en el cielo, en la gloria con su Señor. Y esa promesa, con esa promesa futura, alienta a Dios al pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que el desánimo se puede combatir confiando y recordando las promesas de Dios. Confiando y recordando lo que Dios tiene preparado un día para nosotros. ¿Está desanimado? Mire a Cristo. ¿Está desanimado? Mire la gloria futura. Y ambiéntese su corazón. Si no se alienta con eso, entonces su corazón no está en las cosas de Dios. Porque usted quiere otras cosas para alentar su corazón. Tercero, la tercera palabra de Dios a través de Ageo, capítulo 2, verso 10 al 19. Ahí está la tercera palabra de Dios, el tercer oráculo, que fue hecho ya el 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Y este, hermano, es un mensaje muy importante acerca de la santidad que Dios esperaba
del pueblo de Israel. La santidad. Dios espera de su pueblo, hermanos, santidad. No espera un pueblo que de labios le honra, pero su corazón está lejos de él. Ayer estuvimos en una charla con algunos hermanos de ideología de género, ¿cierto? Y estas leyes que están metiendo en el gobierno para la enseñanza de los niños en los colegios. El desprincesamiento, hablan de las pequeñas. Desprincesar a las niñas, enseñarles que no deben simplemente jugar con muñecas, sino que deben ser neutros, ¿cierto? Ellas tienen que elegir con qué jugar. Si quieren jugar con autos, jueguen con autos. Pero bueno, yo me acordaba, porque había muchos pastores y cristianos también, me acordaba, venía un versículo a mi mente, que hoy día se lo mencionaba un pastor también, mientras conversábamos. Lo más importante para esto hoy día es recordar un versículo en Crónicas. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y oiré la oración en este lugar. Hermano, cuando el pueblo de Dios se humilla, Dios escucha su oración. Pero ¿qué pasa hoy día? No hay un pueblo humillado, hermano. Hay un pueblo con otras prioridades. Un pueblo con otras prioridades. Muchos están más preocupados de pelear con el gobierno que de educar a sus hijos en el Evangelio, en casa, de presentar a Cristo cada día de su vida a sus hijos el Evangelio. Presentarles cada día a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere de ellos. Nuestros hijos van a los colegios, pero nuestros hijos son inconversos, hermanos, no son creyentes. Ellos necesitan el Evangelio. Ellos no pueden pelear la batalla. Ellos necesitan a Cristo. Pero si se humillara el pueblo de Dios, si se humillara esta iglesia, hermano, entonces Dios oirá la oración en este lugar. Mi oración a Dios más grande es que Dios despierte la iglesia de Cristo. Que despierte nuestras vidas, hermano, y que Dios cause un avivamiento en Chile. Oh, cuánto anhelaría que mi corazón esté avivado para las cosas del Señor. Que la iglesia esté avivada para las cosas de Dios. Como la iglesia primitiva. Como los grandes avivamientos, que son pocos en la historia, pero lo han habido. Comenzando el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué esperaba Dios de su pueblo? Santidad. Dios a través de la historia. Hermano, lea la Biblia. Por eso es importante la teología bíblica, entender la Biblia de Génesis a Apocalipsis. A través de la historia de la redención, Dios ha querido siempre purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio celoso de buenas obras. Siempre ha sido un pueblo. El pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Hoy. Y ese pueblo fue creado, dice Efesios 2:10, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, hermanos. Tito, vaya Tito, un momento, capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué dice, hermanos? Y purificar a través de su sacrificio, hermanos, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Siempre Dios ha querido redimir y santificar un pueblo. Dios exige santidad de su pueblo. Nuestro Dios es santo y exige a su pueblo que sea santo. ¿Qué dice Pedro? Dice que nosotros somos el pueblo escogido por Dios. El pueblo santo.
Somos santificados, apartados, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hermanos, este es el tercer mensaje que Dios da a Ageo. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios hasta ese día, pero Dios no había derramado bendición. Y Él dice en el verso 19, la última parte, mire, el capítulo 2, verso 19, la última parte, mas desde este día os bendeciré. O sea, nada había florecido para ellos en su vida. Durante 16 años, ¿cierto? Tuvieron una decadencia económica, material. Porque esas eran sus prioridades. Pero Dios dice, más desde este día, ustedes ahora comenzaron a ordenar sus prioridades. Desde este día os bendeciré. Pero antes dice que todo era inmundo. Usted puede leer ahí el pasaje, que Dios le exige santidad. Meditad, le dice 3 veces, pues, en vuestro corazón. Meditad en vuestro corazón. El verso 14 dice ahí que todo lo que aquí ofrecían era inmundo. Inmundo. Entonces, hermanos, Dios exige santidad de su pueblo. Mientras el templo de su vida espiritual esté en ruinas, lo único que va a haber en su vida va a ser pecado. Mientras el templo estuviera en ruinas en Judá, en Jerusalén, ¿cierto? Todo lo que ofrecía Israel era inmundo. Todo lo que ofrecía Judá, ¿cierto? Estaba contaminado. Todo lo que habían entregado en adoración a Dios estaba sucio. No tenían vidas santificadas. No tenían vidas santificadas. Habían entregado sus fuerzas a sus propias vidas, a sus cosas y no a Dios. Todo lo que habían sufrido en su trabajo, en su cosecha, ¿cierto? Era enviado por Dios. El castigo que Dios había enviado había sido la miseria en el pueblo de Israel. Así también el cristiano, hermano, que no santifica su vida, que no adora a Dios en espíritu y en verdad, en una adoración genuina, su vida espiritual está contaminada, está en decadencia, está en sequía a causa del pecado. Y cuarta palabra de Dios a través de Ageo está en el verso 20 al 23, que es el mismo día. La tercera y la cuarta son el mismo día. Y esta es una promesa de Dios para los judíos, para que ya no temieran a las naciones vecinas, ¿cierto? Para que ya no temieran porque Dios iba a establecer, ¿cierto?, su nación ahí, los iba a proteger a través del gran líder, el gobernador, que había sido Zorobabel. Ellos debían creer que un Dios todopoderoso estaba con ellos. Pero hermanos, este mensaje, este cuarto y último mensaje, también es una profecía directa de Cristo. Zorobabel, y vamos a leerlo para que usted entienda, dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, aquí Zorobabel es un tipo de Cristo. Jesucristo un día vendrá, ¿cierto? Y establecerá su reino. Y ese reino, hermanos, será con autoridad divina para gobernar con vara de hierro. Te pondré como anillo de sellar. Yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Zorobabel es Cristo. En la profecía aquí. La referencia, ¿cierto?, en el versículo 23, en aquel día, es una referencia al día de Cristo, al día del Señor. En aquel día. Entonces, eso veremos, hermanos, en este maravilloso libro para mí de Ageo. En conclusión, ¿qué aprendemos de Ageo? Yo creo que aprendemos bastantes cosas. Número 1, que la prioridad en nuestra vida no deben ser las cosas de este mundo, ¿cierto?, ni formar mi propia vida, sino Dios. Dios.
Cuando no está Dios edificando la casa, hay decadencia. Hay decadencia. Segundo, que debo orar y buscar delante de Dios un avivamiento, un despertar en mi vida. Debo buscar la presencia de Dios, no conformarme con mi vida cristiana mediocre. Hermano, hoy día tenemos muchos cristianos conformistas. Mi vida mediocre, esa me gusta. No, hermano, busque pasar más tiempo en oración. Si pasa 20 minutos, pase 1 hora en oración. Si pasa 1 hora, pase 2 horas en oración. Pero busque la presencia de Dios. Y no se cansa hasta que lo encuentre. Hermano, yo no he encontrado aún eso. No he encontrado esa llenura de parte de Dios. Pero estoy en búsqueda. Quiero buscarla más. Quiero ver a Dios como lo vio Moisés. Cara a cara hablaré con Él, decía Dios de Moisés. Esa bendición de Dios. Esa llenura del Espíritu Santo. Esa vida de devoción. Pero entiendo también que para eso hay que dedicar mucho tiempo a la búsqueda de Dios. Mucho tiempo de oración. Mucho tiempo de oración. Mucho tiempo en la palabra. Quiero que la palabra llene mi vida. Que cambie mi vida, me transforme, cambie mis errores. Porque solamente, hermano, podemos ser purificados a través de la palabra. Cristo dejó la palabra para purificar su iglesia. Si usted no pasa tiempo con la palabra, olvídese. Su vida va a ser una vida de pecado. La palabra me purifica. Eso dice Efesios 5 y 1 de Pedro. ¿Qué más puedo aprender de Ageo? Que me debo aferrar a las promesas de Dios para alentarme en los momentos de desánimo. Debo aferrarme a sus promesas. Hermano, los desánimos vienen. El desánimo está ahí, siempre quiere botarnos. Si usted ha leído El Progreso del Peregrino, se da cuenta que en un momento cristiano, ¿cierto?, cae en el pantano del desánimo por andar preocupado de otras cosas. Mi hermano no podía salir. Hasta que Auxilio, ¿cierto?, vino a su rescate. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, estuvo 12 años en la cárcel por predicar el Evangelio. Hermano, ese hombre estaba lleno de la Biblia. Lea El Progreso del Peregrino porque es un libro que es Biblia. Ese hombre ilustró la Biblia. Ilustró la vida cristiana, hermano, de una manera impresionante. Debo aferrarme a las promesas de Dios. Y cuarto, que la santificación es vital en mi vida de adoración a Dios. La santificación es vital. Yo no puedo adorar a Dios sin santidad. Hermanos, sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Nadie. Es por eso que vamos a estudiar el libro de Ageo. Y hermano, espero que nos deleitemos en estos capítulos. Un libro olvidado, es un libro que tiene mucho, mucho contenido. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, queremos darle gracias, Padre, por dejarnos su palabra para exhortar nuestras vidas y alentar nuestros corazones, Señor. Gracias por sus promesas, gracias por Cristo, el deseado de todas las naciones, que un día vendrá por su pueblo, un día vendrá por su iglesia, para purificarnos, para sacar el pecado, para sacar la iniquidad, para vencer al diablo, para vencer la muerte. Y redimirnos de toda iniquidad, de todo desánimo, de todo error, de todo pecado en nuestra vida. Ven, Señor Jesús. Ven y santifica nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos de ti. Llénanos de tu poder. Aviva nuestros corazones, Señor, para hacer una iglesia que sea luz y sal, Señor. Aviva los corazones de esta iglesia. Aviva mi corazón, Señor. Despierta en mí el Espíritu. Lléname, Señor, de ti. Despierta un amor por tu palabra, Señor, en esta iglesia. Señor, que tu pueblo se humille.
Que tu pueblo no te honre solamente de labios y su corazón esté lejos. Ayúdanos a honrarte en espíritu y en verdad, a dar una adoración santa, como usted es santo, Señor. Bendiga esta iglesia. Transforme nuestras vidas, Señor. Cambie nuestras vidas. Saque el pecado, Señor, de nosotros. Y ayúdenos a vivir para su gloria. Le alabamos, Señor. Y le damos la gloria. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.